bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nos da mucho gusto estar con ustedes aquí después de pues varios meses que no habíamos podido realizar una transmisión y en este día, en esta mañana estamos muy emocionadas y emocionados porque pues justamente tenemos este conversatorio que nos va a ayudar a profundizar más y a poder explorar más en los abordajes interdisciplinarios de la sexualidad y haciendo énfasis en educación sexual integral, porque mucho se escucha, se habla de ellos en los planes de estudios de la Secretaría de Educación, pero muchas veces hay dudas, es como cómo entrarle, qué hacer, desde dónde. Entonces, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con dos grandes expertos en esta área de la sexología, con una amplia trayectoria. Y bueno, pues les paso el micrófono para que se presenten. Hola, mucho gusto, gusto estar aquí, también en el marco de la Jornada Interuniversitaria de Sexualidad y Bienestar, que estaremos haciendo distintas actividades todo el día de hoy aquí en la Universidad Moshbiquil, y me llamo Roberto Hernández, colaboro aquí en la Universidad Moshbiquil en la coordinación y en la dirección, y también como parte de la colectiva docente de la maestría y el doctorado en sexología que se imparten aquí en la universidad. Hola, buen día. Yo soy Rocío Jaramillo y soy facilitadora en la maestría y el doctorado de sexología. Buen día. Gracias. Y bueno, entonces para comenzar, nos gustaría que nos pudieran platicar un poco de qué serían los abordajes interdisciplinarios de la sexualidad. Bueno, todavía hoy en día hay quienes dicen que la sexología no es una ciencia. Y bueno, me parece que una de las razones es porque no se considera como una disciplina muy específica en algún campo específico del conocimiento, y creo que también tiene que ver con la noción que se tiene de la sexualidad, que generalmente cuando se habla de sexualidad se piensa solo en relaciones erótico-afectivas y todo lo relacionado con eso o con la reproducción, y sin embargo hay muchas otras miradas acerca de la sexualidad. En México, yo creo que ya tenemos más o menos entre 45 y 50 años que iniciaron los esfuerzos para ir posicionando la sexología como una disciplina, como una ciencia, y lo cierto es que para abordar la sexualidad humana, que no solo abarca lo que dije, la parte erótica y la parte reproductiva, sino también abarca las diversidades sexogenéricas, los vínculos afectivos, cómo somos educados en la familia, cómo vivimos también la sexualidad en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta mayor. Es decir, abarca muchísimas dimensiones y muchos aspectos de la vida, y por lo tanto, pues es cierto, no hay una disciplina que logre abarcar todo, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho ir entendiendo a lo largo de estos casi 50 años que la sexología, si bien se puede conformar como una disciplina científica que está en el campo de la salud, pero también del campo de la psicología, en el campo de lo social, en el campo de lo cultural. Entonces, esto que acabo de decir justo nos pone en la mesa que es muy difícil poder comprender la sexualidad solo desde una disciplina. Si nos vamos a la biomedicina, pues se podrá explicar la sexualidad desde la anatomía, desde la fisiología, incluso hay un tratado de medicina sexual. Sin embargo, hay muchas otras cosas que en la experiencia vamos viendo que los médicos, médicas no logramos comprender acerca de la vivencia psicoemocional, acerca de los mandatos culturales, los mandatos de género que existen en torno a nuestra vivencia del placer, nuestra vivencia en nuestros vínculos afectivos, etcétera. Entonces, esto implica necesariamente que necesitamos ver la sexualidad desde el aporte de diferentes disciplinas,
desde la biología, desde la psicología social, desde la sociología, desde la antropología para ver las culturas y obviamente también desde la pedagogía y todas las disciplinas que tienen que ver con la educación, porque abordar la sexualidad implica un trabajo educativo importante que es de lo que estaremos también hablando en este ratito. Y esa sería mi primera aportación. Gracias. Y bueno, siguiendo en este mismo tenor, para nosotros la importancia de, digamos, estudiar todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana es mirarlo como un fenómeno muy complejo que se da en diferentes dimensiones de la vida humana y también del desarrollo, y que es un proceso dinámico en el que confluyen diferentes también procesos que deben estar articulados para su estudio. Entonces, como comentaba Roberto, en los aspectos de corte biológico, pues sí se encuentra la medicina y de la medicina sus derivaciones como la ginecología, la urología, que van a estar tomando aspectos del cuerpo humano que son importantísimos como la anatomía, el funcionamiento, la respuesta sexual humana, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano desde el nacimiento hasta el envejecimiento y cómo el cuerpo va cambiando y tiene implicaciones en nuestra vida sexual. También las infecciones de transmisión sexual, cómo se dan, qué causas tiene, qué consecuencias presenta, y así también como muy importante los métodos antifecundativos, además de todo lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, que es ahora sí, y que provee los aspectos más sociales de definiciones muy claras de género para la atención a las mujeres, para tenerlas, digamos, claramente con un trabajo de lo que deciden hacer con su cuerpo, cómo manejan su cuerpo. No quiere decir que en los hombres no. Esto se da solo que por circunstancias de corte social, las mujeres estábamos más, digamos, en circunstancias de a lo mejor hace muchos años de tener los hijos que Dios nos mande. Esto ha ido cambiando a través del tiempo, ya ha ido evolucionando y estos aspectos son los que abarcan o tienen que ver con la sexología. Ahí dejaría yo un poco, a lo mejor, para dar la palabra a Roberto, pero vamos a seguir abordando todos estos aspectos, digamos, en lo psicológico, en lo social, en lo cultural, en el campo ético, porque finalmente la educación integral de la sexualidad tiene que ver con todos esos campos. Y yo enfatizaría el nombre de este abordaje interdisciplinario que tiene que ver con cómo la sexología requiere de armarse desde diferentes campos de ciencia, pero también de disciplinas que ayuden a robustecerla y poder desde el nacimiento empezar a trabajar con las personas para que vayan teniendo una vida mucho más sana, mucho más plena, mucho más placentera, con aspectos que tienen que ver con la educación integral de la sexualidad. Gracias, maestra. Pues qué importante lo que nos menciona, ¿no? Y nos parece y muy importante enfatizarlo porque cuando surge un malestar en el área de la sexualidad, de repente empiezan las preguntas de ¿a dónde me voy? Me voy con el urólogo, con la ginecóloga, pero hay también toda una parte psicológica que se está moviendo ahí, ¿no? Además de las emociones, de las implicaciones sociales. Entonces, al primero poner que la sexualidad tiene un abordaje interdisciplinario, nos puede ayudar a situar que es algo mucho más complejo y profundo y que no se puede tratar solamente desde un campo disciplinario aislado, ¿no? Todos los campos aportan de alguna manera y pues lo que hace la sexología es venir como a hacer ese compendio de estos campos y poder desde ahí proponer y realizar acciones para diferentes intervenciones.
Y hablando de este abordaje interdisciplinario, pues está el abordaje desde la educación o desde el campo educativo, y pues aparece un tema crucial que es lo que hemos estado escuchando, que es la educación sexual integral. ¿Qué es la educación sexual integral? Voy a poner un ejemplo. Mi hija menor tiene 8 años, está en tercero de primaria y en el bimestre de ahorita de enero y febrero, justo en su materia de ciencias de la naturaleza y lo humano, la ética y lo humano, empezaron a ver sexualidad, ¿no? Y yo le pregunté a mi hija, ¿qué estás viendo? Y me respondió, nos enseñaron las partes del aparato reproductor, ¿no? Y ese es un ejemplo muy ilustrativo. Generalmente en la escuela primaria, cuando nos hablan de los temas de sexualidad, el tema del que nos hablan es ese, aparato reproductor. Y aparato como si fuera una máquina y reproductor como si solo sirviera para reproducirse. Y entonces hay una enseñanza mecánica de aprenderse los nombres de las partes de este aparato reproductor. E inevitablemente en los siguientes años, lo que se aborda en los textos de educación de la sexualidad en los últimos años de la primaria y la secundaria, sigue centrado en la reproducción, ¿no? En que no haya relaciones sexuales llamadas prematrimoniales, el que no haya infecciones de transmisión sexual, el que los y las adolescentes no se embaracen, y que también tiene toda razón de ser porque efectivamente hay muchos lugares donde los embarazos a temprana edad son un problema de salud pública, ¿no? De que pone en riesgo los cuerpos de las niñas o adolescentes que empiezan a gestar desde muy temprana edad. Entonces, es un problema social, es una situación problemática de salud pública. Sin embargo, sucede algo muy curioso, se les enseña a niños y niñas que no tienen que tener relaciones sexuales, solo que no se trabaja, por ejemplo, el tema de la toma de decisiones o de cómo ponemos límites, porque saber poner límites implica poder decidir acerca de la vida sexual, ¿no? Y entonces yo digo, desde niños, niñas, a veces lo que vamos haciendo es transgredir los límites de los niños y las niñas. No les enseñamos a poner límites y a decir no, y luego queremos que en su adolescencia sepan decir no ante una decisión de si inician su vida sexual activa o no, ¿no? Entonces, este me parece un ejemplo muy ilustrativo porque la mirada sigue siendo desde lo biomédico, ¿no? Hay que explicar el aparato reproductor, que dicho sea de paso, desde hace muchos años ya no se llama aparato, se llama sistema, porque es un sistema. Y cuando hablo del sistema, no solo es un sistema biológico, no solo son partes del cuerpo que interactúan entre sí. Esta interacción de las partes del cuerpo implica también una interacción de hormonas, implica también una interacción de fluidos, implica también una interacción de sensaciones placenteras y displacenteras. Y todo eso no se puede abordar solo desde la medicina o desde la medicina biológica, ¿no? Sino que se tiene que abordar desde otras maneras. Entonces, hablar de educación integral de la sexualidad implica poder considerar que cuando vamos a abordar la sexualidad con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con las adolescentes, hay que hablar de muchas otras cosas más que solo la anatomía sexual. No nos podemos quedar solo con eso. Y también cómo podemos hacer una educación que no sea solo desde el miedo, que ya está también comprobado y confirmado que el miedo no hace que uno tome decisiones diferentes, ¿no? Podemos ver las cajetillas de cigarros con las imágenes
de personas con cáncer y la gente sigue fumando. Podemos ver las imágenes de la contaminación y cómo el mundo se está destruyendo y eso no hace que la gente conserve más la naturaleza. Podemos ver las imágenes del condón y el acceso al condón y eso no hace que la gente se proteja más o se cuide más. O sea, no tiene que ver con si tenemos acceso a la información, que esa fue la noción principal o inicial de la educación de la sexualidad. No se llamaba integral, se llamaba educación sexual. Así se empezó a llamar. Y la mirada era esa, cómo metemos miedo, cómo hacemos que la persona solo vea que hay riesgos en vivir la sexualidad. Entonces, empezar a hablar ahora de integral implica entrarle a las emociones, entrarle al placer, a la vivencia del placer, entrarle a aprender a decir sí y aprender a decir no, entrarle a reconocer mis sensaciones, mis emociones, mi forma de pensar, las creencias que me enseña mi familia. Y entonces es para otra vez una primera entrada de algunas de las cosas que implica pensar desde una manera más integral la educación de la sexualidad. Tendría que ser o desde qué lugar la miramos la educación integral de la sexualidad. Mm, Antes de hablar de las partes o etapas del desarrollo humano que vamos contemplando, me gustaría decir del tema que primero aquí en la Universidad Mosquiquil pensamos que los procesos educativos siempre van a ser en colectivo. No pensamos en procesos educativos desde lo individual, porque miramos que no, la concepción de ser humano que tenemos es visto como una persona que se relaciona constantemente socialmente y que es producto también esta formación de diversas instituciones en el transcurso de nuestras vidas, como es la familia, como es la religión, como son diversas instituciones, incluso la misma mirada de la salud, tienen una serie de posturas ideológicas y políticas que permiten definir hacia dónde va la educación. En este caso, lo que hacemos acá es estudiar estos procesos, pero con una mirada que permita respetar los procesos que las familias desarrollan, los procesos ideológicos, los procesos éticos, es decir, es una educación integral de la sexualidad que necesariamente tiene que irse al campo ético y al campo cultural y social para poder tener abordajes que permitan ese respeto, porque atendemos a la diversidad. Entonces, un poco para sumar, hacemos o miramos la educación integral de la sexualidad, en efecto, desde el campo biológico, desde el campo psicológico, desde el campo social, cultural, ético y educativo. Y es necesario mirar qué va pasando en la cultura porque no intentamos cambiar directamente la manera en que las familias se construyen. Ser respetuoso de eso entraña una complejidad mayor, porque si nosotros y nosotras recibimos niñeces, adolescencias para trabajar con ellas, tenemos que tener acuerdos con las familias y establecer esos acuerdos es muy poderoso, se convierte en un arma poderosa y esto lo digo porque entonces en el campo, digamos, del preescolar, de la primaria baja y alta, de las adolescencias, necesitamos pactos. Entonces, por eso es tan importante que la educación integral de la sexualidad y el trabajo que hacemos con ella sea en colectivo, debatir, platicar, dialogar. Además de esto, porque así aprendemos a comprender que la otredad tiene otra circunstancia u otra mirada. Y esto entraña
en la misma educación integral de la sexualidad, del desarrollo de habilidades socioemocionales que nos permitan al mismo tiempo facilitar la capacidad de la tolerancia, de la escucha, de la empatía. Y entonces la educación, si se van dando cuenta, se convierte en un fenómeno dinámico, complejo, que fluye y que va a fluir entre personas. Y también nosotros o para nosotras es enfatizar que necesitamos hacerlo presencial, necesitamos relacionarnos, necesitamos mirarnos, necesitamos tocar lo más sensible de cada persona para poder vincularnos de diferentes maneras. Y esta vinculación atraviesa por aprender a resolver conflictos, por aprender a resolver problemas y de una manera urgente de poder abordar desde la educación, yo diría inicial, todo lo que tiene que ver con las violencias. Entonces es importante la intervención porque en gran medida las violencias empiezan y atraviesan desde lo corporal, no necesariamente por acercamientos físicos, sino esta relación de lo corporal desde que nos vamos formando y la mirada de cómo deben ser los cuerpos, empezando por ello. Entonces, si se dan cuenta entre lo que vamos hablando Roberto y yo, abordamos toda una serie de procesos complejos que requieren de intervenciones, yo diría, de también la sociología, de la antropología, de la historia, saber el desarrollo de las religiones en relación con los temas de la sexualidad, saber cómo han avanzado los procesos humanos en relación, y lo voy a decir de esta manera, de los cuerpos con vulvas, ¿no? Que pudiéramos decir estereotípicamente o socialmente formadas como mujeres, de los cuerpos con penes que estereotípicamente y socialmente se les mira desde los deberes o roles que deben tener. Entonces, se va complejizando cada vez más la atención y en la medida, no quiere decir que sea más sencillo en preescolar, no, cada nivel, cada edad de la etapa del desarrollo tiene sus complejidades y tiene sus aristas y tiene diferentes miradas que, bueno, en las maestrías, en los doctorados, intentamos formar a sexólogos, sexólogas, sexólogues que vayan teniendo intervenciones mucho más certeras, mucho más claras de cómo abordar esta crianza, este desarrollo de la sexualidad humana. Rocío hizo mucho énfasis ahorita en la mirada colectiva y en los procesos colectivos, y yo complementaría también con el trabajo personal, es decir, la educación integral de la sexualidad y la formación de sexólogos, que ya también empezó a comentar ahorita mi compañera, implica también un profundo trabajo personal desde la ética, ¿no? Y entonces cada vez más se habla, y justo como otra forma de prevenir las violencias sexuales, las violencias de género, pues hablamos hoy en día también de la ética del placer, la ética del consentimiento, la ética de la igualdad, la ética de las diversidades, la ética decía del placer, pero también del bienestar compartidos, la ética de los cuidados, la ética de la salud, ¿no? Es decir, la manera como podemos fortalecer la toma de decisiones de las personas implica una revisión personal mucho más profunda a través de las creencias y mandatos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia de vida, pero que también son mandatos que acarreamos de generación en generación. Y la mejor manera de confrontarlos, revisarlos, cuestionarlos, pues es justo en lo colectivo. Entonces, ir transitando de lo individual a lo colectivo de manera permanente en los procesos educativos,
cómo me vivo yo, qué siento ante esto, qué pasa en mi cuerpo ante esto, qué pienso y qué creencias tengo en torno a ello, qué quisiera hacer y no me atrevo a hacer, y esto desde lo individual, pues, ¿qué me sucede cuando lo pongo en común, cuando lo comparto con otras personas, cuando veo que otras personas resuenan con lo mismo que yo estoy diciendo, o cuando veo que otras personas me ponen otros referentes que también confrontan mi manera de vivirme en mi propia sexualidad? Entonces, lo poderoso de la educación integral de la sexualidad y de la formación de sexólogos también desde esta mirada es poder ir transitando desde la reflexión personal individual a lo colectivo y de regreso, y lo colectivo me detona lo individual y viceversa, y por eso también enfatizo y suscribo lo que Rocío dijo. En el marco de la educación de la sexualidad, los procesos presenciales se vuelven fundamentales, porque no es lo mismo platicarlo en una pantalla, como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Que poder vivenciarlo, tocarlo, abordarlo de distintas maneras, y eso implica también la formación integral de las personas que acompañamos estos procesos, ¿no? Entonces, que esa será como la última partecita de lo que platicaremos. Ahorita yo creo que vamos a platicar un poquito más como de algunas diferencias notables en las distintas etapas, ¿no? Entonces, la educación integral de la sexualidad tiene procesos diversos e intervenciones diversas dependiendo de la etapa del desarrollo humano. Y la educación integral de la sexualidad, como lo hemos dicho, apoyado por diferentes disciplinas científicas y como tal por diferentes ciencias, tendría que, desde todos estos aspectos, tendrían que sernos muy útiles para trabajar las diferentes etapas. Es decir, pensamos en el embarazo, en cómo se da este embarazo. Quisiera arrancar de ahí, aunque no precisamente como lo sabemos todo inicia ahí, pero vamos a pensar en una mujer que embarazada, que va a tener, como le dicen en lo que decía Roberto al principio con su hija, en el aparato reproductivo. Yo a veces escucho en los hospitales, esta mujer embarazada va a tener un producto, ¿no? Como si fuera una latita así de algo. Entonces vamos a hablar del producto, que ese producto, lo digo de una manera sarcástica, va a crecer. Ese producto no se queda como producto que nace, sino que va a crecer, desarrollarse y morir ese producto. Entonces vamos pensando que este producto va avanzando en edades y se convierte en una persona. Literal así se ve muchas veces, que vamos contribuyendo desde diferentes aspectos culturales, sociales, educativos, éticos, vamos contribuyendo a la formación de esa persona. Para nosotros hay, digamos, que varios enfoques o principios muy importantes. Uno que yo quisiera citar es que el enfoque con el cual se trabaje la educación integral de la sexualidad debe ser desde los derechos humanos. Y el principal como persona es la atención a la dignidad de las personas en todo su desarrollo. Entonces el enfoque de trabajo es con derechos humanos. Otro enfoque muy, muy importante es un enfoque inclusivo. Si hablamos de la atención a la diversidad, tendríamos que estar mirando cómo esa diversidad está integrada, la miramos en todos los procesos educativos de una manera inclusiva, que sería otro principio, como la atención a la diversidad. Y ya hablaba Roberto de algunos otros aspectos éticos que son básicos para tomar decisiones educativas. Entonces, esta persona, que ya no le vamos a llamar producto, va creciendo
y merece atención en muchos aspectos, pero para nosotros, las personas que nos dedicamos a la sexología y que hablamos de que la sexualidad es un aspecto inherente al desarrollo de la vida humana, presente desde el nacimiento hasta la muerte, pues podemos mirarlo desde diferentes aristas. Y en este caso con las niñeces preescolares, que es interesantísimo, vamos mirando las hipótesis que se construyen alrededor de la sexualidad, porque se construyen muchas hipótesis. En este nivel de niñeces, la curiosidad es una, digamos, actitud, una capacidad maravillosa que vamos perdiendo. O sea, sin más, se dedican a hacer preguntas y preguntas y preguntas que a veces parecieran para nosotros o nosotras, nosotros las calificamos a veces de muy avanzadas o adelantadas y no comprendemos, esto es desde nuestro adultocentrismo y no comprendemos que simplemente son así y que van y que es una etapa maravillosa que luego queremos recuperar, si no la edad, por lo menos sí la curiosidad. Porque es una curiosidad muy fina, muy simple. ¿Cómo naces? ¿De dónde sales? ¿Por qué sales de ahí? ¿Y cómo fue que sucedió que ahora tú puedas tener un hijo, una hija, un hijo? O sea, son preguntas que tienen una coherencia y una lógica que puede ser, digamos, natural, simple, sencilla. Y entonces los procesos educativos tendrían que atender esa curiosidad, tendrían que estar puestos en mirar y dar respuestas que verdaderamente les ayuden a construir otras hipótesis acerca de la vida humana. Y entonces, claro que ellos y ellas en esas edades preguntan por qué tiene que haber violencias. Claro que si escuchan en los medios que hay violación, preguntan qué es una violación. Y entonces tenemos que atender esos procesos, tenemos que hablarles del cuerpo, pero fíjense que hablar del cuerpo también se convierte en un factor y un principio educativo. ¿Qué es el cuerpo? Y también tiene muchas variantes ideológicas. El cuerpo puede ser solo una parte material que guarda el alma. Entonces lo que cuido es el alma. Para nosotros y nosotras el cuerpo es este equipo tan maravilloso que nos permite hacer múltiples cosas, en donde hay obviamente un cerebro, donde tenemos un corazón, pero donde tenemos otros órganos y para nosotros el estudio también desde la crianza de los órganos sexuales va a convertirse en un factor importantísimo. Y lo digo porque en preescolar para las niñeces es fundamental saber que su cuerpo es de ellos y de ellas, que mi cuerpo es mío. Esa es la frase que trabajamos en preescolar. Mi cuerpo es mío. Y trabajamos el consentimiento. ¿Quién sí puede tocar tu cuerpo? ¿Quién no puede tocar tu cuerpo? ¿Cómo se toca ese cuerpo? Y trabajamos cada parte y su función. Y entonces trabajamos con ellos y con ellas eh, qué partes pueden ser tocadas incluso por tus padres, que si vas a permitir. Entonces se vuelve algo bastante interesante porque saben que el cuerpo es mío, que el cuerpo tiene diferentes funciones y que el cuerpo, independientemente de la idea que yo tenga de lo que guarda este cuerpo, hay que cuidarlo. Si yo pienso que mi cuerpo guarda el alma, lo voy a cuidar de cierta manera. Esa es la parte ideológica. Si yo pienso que mi cuerpo guarda un espíritu, desde ahí lo voy a tener. Si yo pienso que mi cuerpo es un equipo que tiene un montón de capacidades, habilidades y órganos, que lo voy a empezar a cuidar. Y la mirada se vuelve muy distinta de algo que no nos han educado y enseñado a lo mejor en ciertas épocas. Y hoy a los niños y las niñas en preescolar es tan importante decirles,
Pues tu cuerpo tiene una parte que se llama vulva, que finalmente casi no se toca, porque yo me río mucho con ellos y con ellas, porque de repente les digo, ¿y qué tiene de chistoso vulva? Porque luego me dicen nombres, ¿no? Tu, ¿cómo era en uno que me decían? Tu cosita, algo así, ¿no? Entonces, nos reímos mucho porque les digo, se llama vulva. Entonces, nos reímos mucho de los nombres que se van poniendo, así como el pene y los testículos, ¿no? Entonces, se vuelve muy interesante. Cuando entramos, ¿para qué sirven? Pues claro que nada más para ellos y ellas es como lo miran, pero son sus respuestas, pues sirven para hacer pipí. Pero cuando vamos hablando de las partes y que no solo además pueden servir para hacer pipí, se maravillan. Pero hablamos de esas partes del cuerpo integradas a todo el cuerpo, como para qué sirven tus ojos, tu boca, y se convierte en un proceso de verdad, verdaderamente maravilloso, donde, fíjense, lo fundamental es que empiecen a amar su cuerpo, tal cual es. Que aprendan es mío, lo quiero, lo amo y lo cuido. Entonces empieza un proceso y una carrera de mirarse positivamente como soy, como estoy. Y se va iniciando un proceso que también trabajamos con papás y mamás. En primaria, voy, miren, porque ya me va a detener, aquí está bien. Está bien, pues ya vamos entrando. Es que pienso que podemos ir hilando con la formación de sexólogos, ¿no? Para, ahorita que Rocío hablaba de la etapa preescolar, podemos ir hilando qué implica la formación de sexólogos o de educadores de la sexualidad pensando en esta etapa de la vida. Entonces, algunas de las cosas que hacemos en la formación es justo regresar a nuestra infancia, a nuestra niñez, cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo vivimos esta relación con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpos desde niños y desde niñas, porque los estereotipos de belleza también les empiezan a atravesar desde esa edad, ¿no? Entonces es con las personas adultas que acompañamos a las niñeces en esta etapa de vida, es cómo yo viví estos mensajes, qué mensajes todavía tengo atorados de la vivencia y la relación con mi cuerpo. Evidentemente implica también recuperar, atravesar, transitar las experiencias de abuso sexual, que son muy comunes, que son muy frecuentes y que eso también determinaron la vida erótica, la vida emocional de muchas personas. También hacemos desmitificación sobre eso porque hay también una serie de mandatos y de estigmas en torno al abuso sexual infantil, al cómo debió haberse vivido, donde a veces lo traumático no fue la experiencia de abuso, sino todos los mensajes que recibimos después de la experiencia de abuso, y poder hacer también esa diferenciación se vuelve muy rico y fundamental para el proceso formativo de las personas. Y lo más importante es lo que decía Rocío, es regresarnos a los adultos y a las adultas la posibilidad de ser curiosos, curiosas, de jugar, de divertirnos, como reinstalar nuestra inocencia, y porque mucho de nuestra dignidad que mencionaba Rocío está basada en eso. Y cómo podemos recuperar eso, la curiosidad, el juego, la inocencia, para poder acompañar a las niñeces desde ese lugar y no desde este lugar adulto, que eso es lo que atraviesa muchas veces la educación de la sexualidad en las distintas etapas. Es, yo le pongo mi mirada de adulto al tocamiento entre niños. Yo le pongo mi mirada de adulto al que estén jugando y montándose y haciendo movimientos que pueden parecer copulatorios, pero es mi mirada de adulto la que está puesta en estas experiencias de las niñeces, de las adolescencias. Entonces, es como recuperar esta parte lúdica, esta parte curiosa, y desde ahí poder acompañar a las niñeces. Entonces, sí, la formación de sexólogos para esta etapa implica darnos un clavado fuerte, profundo en nuestra historia. Y bueno, y perdón que vuelva a insistir con el tema presencial, pero imagínense eso haciéndolo en una sesión en línea, pues se va a quedar a cierto nivel, ¿no? Entonces,
tenemos que trabajarlo en lo presencial, tenemos que ofrecer espacios de contención, de expresión de la experiencia, de acompañar y procesar la experiencia. Y entonces eso implica también experiencias de contacto, y de contacto no solo físico, de contacto emocional, de contacto grupal, de contacto colectivo, porque ahí es donde se van sanando también las experiencias. Y hemos confirmado en múltiples ocasiones que yo no puedo acompañar a niñeces en temas de la sexualidad si no he trabajado mis propios temas con mi historia de mi sexualidad, ¿no? Entonces también, y finalmente para esta etapa también es reivindicar el placer, que los niños y las niñas tienen derecho al placer y no al placer desde la mirada adulta, ¿no? Hay un placer, la experiencia de la niñez en el placer es un placer global, está en todo su cuerpo, que claro que también lo pueden llegar a genitalizar, pues porque también se siente rico, frotarse en la vulva o en el pene, pues también se siente rico, y es una experiencia placentera y la van a buscar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? También desde un lugar seguro, y ahí otro tema que se trabaja mucho con los niños relacionado con las corporalidades que mencionó Rocío, es lo público y lo privado. ¿Cuáles son los espacios privados donde yo puedo hacerlo, cuidándome, y cuáles son los espacios públicos donde me puedo poner en riesgo, no solo de que me toquen, sino de que otros niños o niñas me puedan agredir, o mi mismo maestro o maestra también me pueden agredir por las conductas que pueden generar ruido? Entonces, otro tema que se aborda. Y yo creo que también en esta etapa, hablando de lo integral, es como descentralizar la sexualidad, inclusive en la niñez, de lo genital, ¿no? Porque muchas veces en temas, cuando trabajamos temas de prevención de abuso sexual infantil, vemos que las típicas frases de prevención es como, no dejes que te toquen ahí, ¿no? Ni siquiera nombramos la vulva y el pene, no dejes que te toquen ahí. Entonces focalizamos el trabajo de prevención solamente a lo genital, y cuando ya vamos trabajando con las niñeces y llevamos esto de que hablamos de lo integral a todo el cuerpo, porque con todo el cuerpo sentimos, con toda nuestra corporalidad, tenemos límites y tenemos fronteras de contacto también. Entonces, parte de la chamba en esa etapa o en ese periodo de desarrollo es sacar a la sexualidad de la genitalidad y saber y facilitar maneras para que las niñas y los niños puedan conectar con su corporalidad y poner límites. Y entonces, tan grave es que alguien llegue y me invada una parte del cuerpo, como un hombro, o que llegue y me abrace así tan fuerte e intempestivamente sin mi consentimiento, como que llegue a tocar mi vulva, el pene o las nalgas, ¿no? Y esto lo hacemos en el trabajo de prevención. Entonces, cuando estas reflexiones se llevan con las niñeces, es bien bonito porque solitas y solitos empiezan a darse cuenta de un montón de cosas de, yo no me había dado cuenta que no me gusta que me toquen el cabello, ¿no? O que no me gusta que me toquen mi pierna. Y legitimar el no, ¿no? En el trabajo de prevención también nos va hilando con otros temas, ¿no? Porque es tan válido si ya empiezan a respetar mi no desde el no me gusta que me toquen el cabello, claro que ahí va a haber muchísima más fuerza para decir, no me gusta que me toquen partes que usualmente protegemos en temas de abuso sexual infantil. Entonces, esto lo aprendemos en la formación como sexólogas y sexólogos, de que el trabajo con la corporalidad también es integral y no está situado o centralizado en lo genital desde las etapas de desarrollo pues primarias, ¿no? Desde preescolares. Uh-huh. Y fíjense que vamos avanzando en la vida y entramos a la etapa de la primaria. O sea, creo que en este país pocos niños y pocas niñas ya no van a la primaria, creo, ojalá, ¿no? Pero siempre es característico hablar de la primaria porque es un momento en nuestras vidas en donde pareciera que abrimos los ojos, un poco dejamos desplazado el juego como una parte o una actividad fundamental, porque también entra como esto de somos grandes y vamos a aprender a leer y a escribir. Y algo pasa con eso social que impacta tanto en las niñeces, que también cambia alguna manera de mirar la sexualidad. Se empiezan a sentir grandes. Yo tengo un nieto de 6 años y decía el otro día, él llegó y dijo, estoy muy preocupado, ¿no? Y yo lo miraba y dije, ¿por qué estás preocupado? Es que Maya se quiere casar conmigo.
Dice, pero yo quiero tener 4 hijos. Y ella solo quiere tener 2. Y no sé cómo vamos a arreglar eso y estoy tan preocupado. Y yo me le quedaba viendo como diciendo, o sea, ¿cómo contesto estas cosas? ¿Cómo entramos al tema, no? Y entonces estoy tan preocupado y escuché a su mamá que nada más intervino y le dijo, no, pero duerme tranquilo, ahora no te preocupes por eso, va a haber tiempo para pensarlo. Exactamente así de interesante es esto. Cómo estar atentas, atentos a esos momentos, no solo como educadores que somos de la sexualidad, también como mamá y papá, también como abuelos, también como todo este conglomerado social que tendríamos que estar, siempre lo pienso así, al servicio de las niñeces y las adolescencias. Y entonces se vuelve tan interesante en estas etapas trabajar, porque no en el enamoramiento, hay un enamoramiento, ¿no? Y además a veces se enamoran de dos, porque a él sí que fue claro y dijo, en preescolar tenía otra mujer, pero tengo que hablar con ella para decirle que ya no, que ya voy a tener a otra con la que me voy a casar, pues así pasa en la vida, ¿no? Y entonces es cómo mirar esto, y me refiero a esto que también hablaba Rose, que tiene que ver con la genitalidad. O sea, es claro que no es solo la genitalidad, nuestro cuerpo es tan vivo que son tantas cosas que atender y mirar. En primaria baja me acuerdo que insistimos mucho en el cuidado del cuerpo y hay una parte que siempre preguntan y yo la voy a dejar aquí como abierta, ¿no? Cuando les decimos, tu boca también cuídala. Y entonces se queda, o sea, claro que las maestras nos dicen, ¿por qué la boca? ¿No? O sea, como que la boca pareciera que no es importante y la boca les vamos explicando. Me acuerdo que el otro día en un grupo les decía, me decía una, ¿por qué la boca? Y le contestaba otro por allá, ¿qué vas a aceptar que el Señor venga y te bese? ¿O te dé besos? ¿O te meta cosas en la boca? Y el otro, claro que no. O sea, eso también es cuidado, eso es también mirar el cuerpo. Y eso sí, pensamos en genitales. Pero como decía Roche, pues también los hombros, también la cabeza, también la boca, ¿no? Se van convirtiendo en partes que vamos hablando de qué sí, qué no, cuándo, con quiénes, espacios públicos, espacios privados, tocarme, hablamos de higiene. En primaria, sí o sí, de primero a sexto, la higiene se vuelve fundamental. No, tanto en primaria baja, pero en primaria alta empieza pubertad y pubertad a darle con todo. Y hablamos de hormonas en pubertad, les decimos que es todo eso, para qué va a ir pasando, ¿no? Y entonces es como los olores, cómo van a ser los olores, hablamos de sueños húmedos, hablamos de menstruación, ¿para qué? Para que no sientan miedo. Y entonces, como dice Roberto, se den cuenta que el cuerpo tiene ciertas funciones que nos van a ser útiles para otras cosas y que el cuerpo no representa un lugar donde yo puedo sentir miedo ante lo que me pase. O sea, pueden ustedes mirar cuántas mujeres hablan de la primera menstruación y ni sabían. Y pensaban que se habían cortado, algo había pasado, ¿no? O sea, les da mucho miedo. Cuando lo hablamos así, ya la menstruación se convierte en un proceso totalmente distinto. Y los sueños húmedos dejan de ser algo que se representa con miedo, ¿no? Entonces, hablar de estos temas con hombres y con mujeres en las aulas de primaria es fundamental en todos los aspectos. Y vieran que en los salones a mí me da mucha risa porque empezamos a hablar del pene y todos los gritos, ¡ah! ¿No? Niños que dicen, me vas a traumar con esos temas. O sea, es muy lindo trabajar todo esto, ¿no? Entonces, insistiría en esto que hablaba Roberto de la formación de sexólogos también, sexólogas preparadas, muy preparadas para trabajar con niñeces y al mismo tiempo con las maestras y al mismo tiempo con las familias, la adolescencia.
Las adolescencias después de, dijo, es que ya desde sexto de primaria andamos ya con estos temas de las adolescencias y siempre he visto con una mirada de gozo, de verdad de mucho gozo, de mirar que las adolescencias son procesos en donde se enfatiza la curiosidad, la rebeldía, el pensamiento crítico, nada más que nos cuesta trabajo a los adultos que nos cuestionen, nos cuesta mucho trabajo. Y entonces las adolescencias son tan diversas, tan encantadoras en todo aquello tan creativo que van poniendo en acción, que hay que darle un contenido, hay que darle una orientación, porque si no, crece aquello. Y en las adolescencias hablamos de muchos más temas de los que ya veníamos hablando en preescolar, primaria, eso va creciendo. Claro que hay que saber qué me va pasando y qué siento en mi cuerpo cuando alguien me gusta, pues claro que hay que hacerlo, porque andamos así por muchos lados y nos atrae alguna persona. Y entonces hoy que se siente en el cuerpo y hay que hablar de ello, porque si no queda volando, ¿saben? Y también causa miedo. Y entonces esta insistencia de Roberto de cómo mirarlo desde un lugar de gozo y placer. O sea, cómo mirar nuestros desarrollos, los ciclos diferentes de la vida, mirarlos desde otro lugar. A mí no me gusta que digan la aborrecencia o que digan no, o sea, sí me parece como una falta de respeto a un proceso que se va viviendo y que es, yo insisto, encantador y bello. Los temas en adolescencia son desde la atención a la diversidad, la atención a los cuerpos diversos. Empezamos a cambiar muchísimo. Y entre ellas como personas adolescentes se van mirando. Y claro, si los adultos nos vamos riendo de esos procesos, conformamos un proceso a veces bastante doloroso. Entonces, la mirada primero está puesta en cómo se viven con estos cambios y cómo miramos los adultos esos cambios. Y además de lo que ahorita mencioné, Rocío, yo agregaría dos temas fundamentales que trabajamos en la formación de sexólogos, tanto en la etapa escolar como en la etapa de adolescencia, y una es todo lo que tiene que ver con los mandatos de género. O sea, es muy importante que podamos revisar nuestros mandatos de género, las personas que acompañamos a las niñeces escolares y las adolescencias, porque también venimos atravesados y atravesados por nuestros propios mandatos y lo que debe hacer la niña, lo que debe hacer el niño. Por poner un ejemplo, hay investigaciones donde se ha revisado la distribución o el uso del patio escolar en las primarias, ¿no? Y siempre se observa cómo el patio central de la escuela está ocupado por los niños y las niñas ocupan las periferias del patio escolar, ¿no? Los niños en el fútbol, en actividades físicas rudas, ocupando todo el centro, y las niñas alrededor caminando, platicando, ¿no? ¿Cómo? Esquivando los balones, sí, es correcto, ¿no? Y eso marca mucho porque el género también se manifiesta territorialmente y el primer territorio público al cual tienen acceso los niños y las niñas es la escuela y es el patio escolar, ¿no? Entonces, a veces eso se ve tan naturalizado, tan normal, que sin darnos cuenta seguimos reforzando ya desde esas etapas las condiciones de género y las desigualdades de género, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema, sí o sí, fundamental, que no podemos ya dejar de tocar, es las diversidades. Y cuando hablo de las diversidades, no solo hablo de las diversidades sexogenéricas, hablo de todo tipo de diversidades que se viven en la escuela. Las diversidades corporales, las diversidades religiosas, las diversidades políticas, las diversidades de clase, las diversidades culturales. Aquí estamos en Chiapas, estamos en San Cristóbal, que es un lugar multicultural, ¿no? Y eso siempre implica
tratos diferentes en función del color de piel, en función del dinero que tienes, en función de la escuela a la que vas, en función de la ropa que traes puesta, ¿no? Entonces, la mirada de las diversidades se vuelve fundamental. Hay que visibilizar y nombrar las diversidades y enseñar que cada diversidad tiene un lugar que ocupar y tiene dignidad en ese lugar que ocupa. Y esto hay que formarlo en los sexólogos y sexólogas, porque también venimos atravesados por todos estos mandatos y estigmas en torno a hay diversidades, yo siempre digo, hasta en las combis hay rutas, ¿no? Entonces como, o sea, parece que hay diversidades que son más chidas y hay diversidades que no son tan chidas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de ello. Entonces, trabajar también con nuestro propio introyecto, algo que trabajamos con las personas que se forman, es como recupera también todas las veces en tu vida que te has sentido raro o rara, porque ahí está la diversidad. Y a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido raros y raras de muchas maneras. Y eso nos hizo que nos discriminaran, que nos cancelaran, que nos reprimieran. Y luego ahora nosotros como adultos, como figuras de poder, como educadores o educadoras, repetimos esos mismos mecanismos de discriminación en torno a las diversidades. Entonces, ese es otro tema muy importante que hay que abordar. Y en el caso de las adolescencias, pues también hay que abordar temas de duelo, porque hay enamoramientos y también hay desenamoramientos, ¿no? El tema de las diversidades relacionales, yo creo que lo que ahorita más nos están enseñando las adolescentes y las juventudes a las personas de nuestra generación es las diversidades relacionales, ¿no? En nuestra época solo podíamos decir novio, novia, amigo, amiga, prometido, prometida y esposo, esposa, ¿no? Entonces ahora está el casi algo, el crush, el quedante, o sea, hay todo, el satelital, o sea, hay múltiples denominaciones, ¿no? Y eso es importante también poder nombrarlo, decirlo, porque ahí también tiene que ver el tema de la toma de decisiones y el respeto a los límites de los chicos y de las chicas ya en la etapa adolescente. Entonces, todo eso también lo trabajamos con los sexólogos, las sexólogas, cómo ponemos límites, nuestro racismo interiorizado, nuestra homofobia interiorizada, nuestro clasismo interiorizado, porque lo traemos, al final lo mamamos culturalmente. Entonces, a veces ni siquiera nos damos cuenta, entonces también es poder visibilizarlo, nombrarlo y ponerlo sobre la mesa. Y yo agregaría el tema de derechos sexuales y reproductivos también en adolescencia, que cuando trabajamos con grupos de adolescentes y se topan con que hay una cartilla de derechos sexuales y reproductivos que existen, es como mucho asombro, al menos aquí en Chiapas, ahorita cómo le va allá en Ciudad de México, maestra, pero aquí en Chiapas es como mucho asombro saber que existen y que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, ¿no? Y yo diría que a las adultas y a los adultos, uno de los derechos sexuales que más ruido les hace es justamente lo que comentaba la maestra del derecho al placer. Uh-huh. Saber que las adolescencias tienen el derecho al placer hace mucho ruido, como si no hubiéramos pasado nosotros por esa etapa en donde todo el despliegue hormonal lo pide, ¿no? Entonces, hablar de estos temas muchas veces allá afuera pareciera que es como querer impulsar y jalar y querer que experimenten y ese es un mito de la educación sexual, ¿no? Que hipersexualiza. Pero no, o sea, al final cuando vamos abordando y se pone sobre la mesa es como dejar de salir de una zona de miedo y poder entrar a hablar de eso, ¿no? Y eso a mí ya me parece un avance, porque a veces incluso en consulta psicológica, el placer, el abuso, la sexualidad son los temas de los que menos se hablan. O sea, incluso en un espacio privado que es la terapia psicológica, la sexualidad es de lo que menos se habla. Ya hasta que ya llegan, bueno, pues es que vi que era sexóloga, entonces ya se le entran al tema, pero de ahí sigue siendo un espacio oculto.
Entonces, el tema de derechos sexuales y reproductivos también es una oportunidad enorme de entrarle, porque al ver que es literal como papelito habla, ¿no? Que es un papel, hay una legislación detrás y que forma parte de los derechos humanos, también es un recurso poderoso que abordamos en la formación y una manera de entrarle a la educación sexual integral con las adolescencias. Entonces, si Miran, sí, y escuchan lo que, ay, sí, obviamente escuchan, lo que vamos comentando, es como una cosa ahí mal utilizada de mi parte. Pero bueno, sí, vamos pues más bien siguiéndonos, eso sería lo adecuado, el término adecuado. Nos vamos siguiendo en esto que hemos ido conversando, las adolescencias, miradas opuesta a la mirada desde otro lugar, vemos que el trayecto, imaginen un mundo en donde hubiera educación integral de la sexualidad desde el nacimiento, así como lo hemos venido platicando, y claro, cada vez más actualizado en diversos temas, indudablemente esa es una parte importante, hasta, digamos, esta entrada a la edad adulta. Y la edad adulta yo la veo como en una parte de juventud, una etapa media y una etapa de envejecimiento, pero que finalmente es parte del desarrollo y que a veces miramos como, yo me voy a tardar un montón en llegar a determinada edad, ¿no? A los 60 años, digamos, como tercera edad. Y el tiempo corre tan rápido que cuando volteamos nos damos cuenta que efectivamente ya pasó y no lo vimos pasar. Entonces, como en esta etapa adulta donde los temas se multiplican, se hacen complejos, van trayendo, jalando una serie de experiencias de vida anteriores, desde estas etapas de la niñez, pues claro que se vuelven procesos mucho más complejos de cómo viví mis experiencias sexuales, y ya lo decíamos, en género, en relación con mi cuerpo, en relación con mis emociones, en relación con mis derechos, en relación con mi dignidad, o sea, guarda relación todo en la edad adulta. Y ahí es donde vamos un poco empezando a cosechar. A cosechar todo, no solo lo bueno, sino también cosechar esas experiencias que de alguna manera nos dolieron, nos causaron alguna pena, también algún trauma, ¿no? O algún complejo que en la edad adulta es más, va marcando, a veces se queda como sembrado y escondido, a veces emerge, y entonces hay tantos mitos en nuestras cabezas, también hay tabús, también hay cosas que nos detienen y no nos sentimos en bienestar. Y estar en bienestar es sabernos emocionalmente seguros, fuertes, y empieza esta carrera de querer entender lo que nos pasó y lo que nos pasa hoy como adultos, lo que vamos viviendo hoy como adultos, como personas adultas, ¿no? Entonces, tenemos muchos más abordajes, ¿no? De cómo construir mi identidad, cómo está hoy mi identidad, cómo están mis emociones y el manejo de las emociones, cómo está mi circunstancia en relación con vinculaciones diversas, amorosas, eróticas, cómo miro y cómo he construido mis valores éticos ante las personas y ante mí misma, estoy hablando de persona, cómo miro las diversidades, ahora sí, sexogenéricas, cómo he quitado de mi vida discursos de odio y de violencia, porque existen. Entonces, en este periodo es hasta dónde tengo derecho al placer. Mucho se habla de, bueno, ya los 60, 70 años, ya para qué, ya no importa. Claro que importa. Entonces, ¿cómo vamos viviendo todos estos procesos? No trato un tema porque hay tantos temas como adultos hay. Tantos temas como experiencias de vida hay y como personas adultas hay. Y entonces abordamos muchísimos temas, digamos, en la vida y en la atención, en los talleres,
con a lo mejor talleres con mujeres y hombres de la tercera edad. También se viven enamoramientos y cómo estos enamoramientos van marcando, ¿no? Digamos, el cómo lo voy viviendo. Pareciera que en nuestra sociedad, cuando empiezas a ser adulto mayor, es como que ya te empezaras a morir. Es una cosa bien chistosa, ¿eh? O sea, tenemos un montón de derechos, digo, yo los disfruto un montón, ¿verdad? Pero, en fin, yo viajo por toda la Ciudad de México gratis, en el metro, en el metrobús. Eso es maravilloso. Que nos sigan dando más cosas, finalmente. Pero también entiendo que la mirada puesta sobre, digamos, la vejez, es como si algo que ya se va muriendo así marchitando. Y pues no, la relación con la muerte también se vuelve de una manera muy distinta y con nuestra sexualidad. Y todo eso estudiamos acá. Y ahí está Roberto para contarles. Sí, esta última etapa de la vida también se vuelve fundamental porque también se invisibiliza, ¿no? Y tiene que ver, si se dan cuenta, hablábamos al inicio de el aparato reproductor que se le enseña a los niños y a las niñas. Ese mismo mensaje se traslada a los 48, 50, 52 años cuando viene la menopausia, y entonces como ya se acabó la etapa reproductiva, entonces ya se acabó tu sexualidad, ¿no? Entonces desde allí, fíjense cómo el mandato reproductivo permanece a lo largo de la vida. Entonces poder reconocer y desestigmatizar, ¿no? Porque hay también múltiples frases que si el viejo rabo verde, ¿no? O sea, como frases que se nombran de manera despectiva, como si fuera inadecuado expresar deseo erótico, expresar enamoramiento en las etapas ya de mayores de la vida, ¿no? Y creo que también está habiendo todo un periodo de reivindicación. Y es curioso, fíjense, porque en varios de nuestros grupos de doctorado en sexología, por ejemplo, han entrado muchas personas mayores de 60 años a estudiar su doctorado en sexología, ¿no? Y tiene que ver también con reivindicar esta mirada y esta posibilidad de esto no se ha acabado y hay muchas cosas todavía por hacer, por vivir, por experimentar. Entonces, eso también necesitamos trabajar con los educadores, educadoras, con sexólogos, sexólogas. La sexualidad atraviesa toda la vida y hay necesidades específicas. Y también hay otras necesidades con otros grupos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, también invisibilizamos la sexualidad en personas con discapacidad y también las asexuamos y también pensamos que si no sienten en su pelvis es que entonces no tienen sexualidad y si no mueven ciertas partes de su cuerpo entonces no tienen sexualidad y entonces también las invisibilizamos, dejamos de hablar de ellas, pensamos que no tienen placer y es otro trabajo de acompañamiento y eso es algo que también abordamos en la formación, cómo acompañamos a personas con diversidades funcionales, cómo acompañamos a personas con discapacidad en la vivencia de su sexualidad. Y hemos tenido también en nuestras formaciones alumnos y ahora también docentes que se viven con una discapacidad y que también son sexólogos y sexólogas y que acompañan a otras personas también desde su propia experiencia de vida en discapacidad, acompañando a otras personas con discapacidad. Y ese es otro tema, como decía Rocío, hay muchos otros que podemos ir puntualizando, pero creo que de esta manera se puede entender de qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de interdisciplina. Entonces, son muchísimas cosas que ningún especialista de las disciplinas tradicionales que conocemos puede abordarlo. El sexólogo, la sexóloga, el sexólogo sí puede hacerlo, porque puede tomar elementos desde una perspectiva ecléctica, elementos de todas estas disciplinas y poder hacer este abordaje desde distintos lugares y desde distintas maneras. Y bueno, pues creo que ya se acerca el tiempo de ir cerrando. Ahorita Rosh nos dirá las últimas palabras, pero sí hacemos comerciales de que el día de hoy estaremos con algunos talleres sobre estas temáticas
Y bueno, Roche junto con otro compañero en la tardecita van a estar dando justo un taller de prevención de abuso sexual infantil para niñeces de entre 7 y 10 años. Entonces, quienes nos están mirando en pantalla todavía están a tiempo de venir. Este taller para las niñeces es gratuito, entonces pueden acercarse. Y en la noche, a las 8 de la noche, vamos a tener, en el marco del 8 de marzo pasado, vamos a tener la presentación de 2 libros. Un libro sobre violencias en el campo de la sexología, que fue escrito por alumnas de una de las generaciones del doctorado en sexología humanista que tenemos aquí, y otro libro sobre historias de feminicidio, escrito también por otra alumna de otro grupo del doctorado en sexología. Entonces, pues vamos como avanzando. Pues agradecer mucho a la doctora Rocío Jaramillo y al doctor Roberto Hernández, que ellos no se nombran así nunca, pero es importante enunciarlo, porque pues hay mucho trabajo y mucha experiencia de atrás formando estudiantes a nivel de maestría, doctorado, con grupos desde niñeces de preescolar hasta pues los grandotes que andamos dándonos vueltas ya por acá. Y sí decir que estos espacios los seguimos fomentando. No ha sido tan fácil posicionar la sexología y posicionar el interés hacia la sexología aquí en Chiapas, justamente por todo el estigma que hay detrás, ¿no? Entonces, estos esfuerzos, parte de esta jornada, es el resultado de seguir posicionando la sexología como una ciencia y no una ciencia que busca empujar a la gente a que experimente un chorro, o sí, dependiendo cada proceso, ¿no? Sino como posicionar una disciplina científica necesaria y crucial para el acompañamiento de personas a nivel psicológico, a nivel educativo. Y pues parte de esta jornada es ese esfuerzo. Les invitamos a que se sigan acercando a estos espacios, a estos talleres. Estamos en Universidad Moshvikil, Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano Sustentable. Y pues bueno, esta formación de maestría y doctorado de la que hablamos muy específicamente en esta ocasión, la tenemos aquí, pero también contamos con otras sedes en el resto de la República. Entonces, pues invitarles a que se acerquen. Y no sé si se quieran despedir. Pues muchas gracias, y sí es importante cada vez más ir favoreciendo, formando talleres. Acérquense a nosotras, nosotros, nosotres, desde etapa de preescolar lo escucharon, hasta los más viejitos aquí son muy bienvenidos en todas las etapas. Y bienvenidos, bienvenidas, papás o mamás que tienen crías, también pueden venir y estudiar acá, y aquí abrimos espacios para que puedan estar las niñeces, porque también a veces eso pareciera un obstáculo desde el adultocentrismo para estudiar, y aquí pues vemos cómo nos las arreglamos. Ya siendo facilitadores nos ha estado tocando cargar bebés en plenos talleres vivenciales, pero con tal de que las personas puedan estar aquí estudiando y formándose. Y cierro diciendo, tenemos la maestría en Sexología Humanista y Acompañamiento de Grupos, que es la formación de sexólogos desde una perspectiva educativa y de formación de sensibilizadores, sensibilizadoras, consejeros y consejeras en sexualidad. Y tenemos el doctorado en Sexología Humanista, que es la formación en psicoterapias humanistas y sexoterapia. La maestría es toda la parte educativa y de sensibilización, y el doctorado es toda la formación clínica para acompañamiento en consultorio y en terapia grupal, temas de sexualidad. Entonces, también cualquier pregunta, duda sobre los programas pueden acercarse. Estamos justo ahorita en convocatoria abierta, tanto de la maestría como del doctorado, entonces pues aquí les esperamos para que se puedan acercar. Además tenemos una maestría en atención integral a la niñez y la adolescencia, también para quienes específicamente les interesa trabajar con niñeces y adolescencias, y tenemos la maestría en pedagogía y orientación educativa comunitaria para todas las personas que se dedican a la docencia y acompañamiento de grupos, y la maestría en educación y comunicación ambiental participativas para quienes su corazón está más con temas de conservación y educación ambiental. También hay un espacio. Pues sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias. 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 Gracias.